Bueno, muchachos, ¿cómo les va? Hoy martes 17 vamos a grabar la primera clase del tercer parcial, ¿sí? Vamos a ver algunos dispositivos de aplicación específica. Yo los llamo circuitos funcionales, ¿sí? Son circuitos que hacen una que hacen algo muy específico, alguna función, ¿sí? Yo les muestro aquí solo algunos, ¿sí? Hay muchos otros circuitos funcionales. Lo único que ustedes tienen que hacer cuando los vean, cuando los vayan a estudiar, es buscar su hoja del fabricante y saber cómo funcionan, ¿sí? Internamente ellos eh, eh, tienen lógica o tienen circuitos lógicos, ¿sí? Con puertas, flip-flop, eh, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar con el primero, ¿sí? El primer dispositivo funcional que vamos a ver, que les voy a mostrar, es un codificador, ¿sí? Un codificador es un circuito combinacional integrado que tiene hasta 2 a la n entradas, ¿sí? Podemos verla aquí en su diagrama, ¿no? Tiene 2 a la n entradas y tiene n salidas. Y la función que desempeña es mostrar en la salida la combinación correspondiente al código binario de la entrada que está activada, ¿sí? Él funciona de esa manera. Entonces, aquí dice, se activa solo una a la vez. De estas entradas, solo una está activa a la vez. Y que tengo en la salida el código. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un codificador de 8 a 3 líneas, ¿sí? Como tengo 8 líneas de entrada, necesito 3 líneas de salida, porque 2 a la 3 es igual a 8. ¿2 por qué? Porque estoy trabajando en código binario, ¿sí? Entonces aquí las entradas las nombro como I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 y 7. Y aquí tiene una entrada que se llama EN y tiene una burbuja. Eso lo que significa es que para que el dispositivo funcione, esta entrada de habilitación, normalmente se llama entrada de habilitación, debe haber un 0. Y aquí lo podemos ver en su tabla de funcionamiento, ¿sí? Dice que cuando n es igual a 1, si esta entrada, no importa qué tengo yo en las entradas, la salida siempre va a ser 0. Eso es lo que me está diciendo aquí. En este caso, cuando yo lo tenga habilitada, que tengo aquí un 0, entonces yo comienzo. Bueno, cuando en I0, en esta entrada 0, hay un 1 y en los demás hay un 0, me sale en la salida, valga la redundancia, el código 0. ¿Sí? Cuando tengo habilitada la entrada 1, en ella tengo un 1 y en los demás tengo 0. La salida me forma el código 2, 1. Y cuando este 1 de la entrada se va corriendo, entonces yo tengo en la salida el código binario de la entrada que está activa. Por ejemplo, si yo tengo el 1 en el 4, entonces a la salida tengo el código binario 4. Veámoslo. ¿Ve? Es esta que está aquí abajo, ¿sí? Entonces tengo el código binario 4, siendo O1 la más significativa y O3 la menos significativa, ¿sí? Muy bien. Dice, dice aquí, solo se activa una a la vez. Si vieron ustedes que está activa solo uno a la vez, ¿sí? Aquí activa es 1, no activa es 0. Y aquí a la salida tengo la combinación binaria que muestra la entrada activa, ¿sí? Ajá. Otro codificador que se llama decimal ABCD, ¿sí? Tiene el mismo funcionamiento del pasado, pero en este caso lo que yo voy a obtener a la salida es el código BCD. Por eso es que necesito 9 entradas, ¿sí? ¿Qué me dice? Que cuando en todas las entradas hay un 0, yo tengo en la salida el código BCD 0. Cuando, por ejemplo, en la entrada 3 tengo un 1, en la salida tengo el número binario 3. Cuando, por ejemplo, en la entrada tengo un 1 en el 7, en la entrada I7, en la salida tengo el 7. Y finalmente, si tengo en la 9 un 1, en la salida tengo el 9. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace es una sola activa y tengo el código BCD a la salida. ¿Sí? Una sola activa y tengo el código BCD a la salida. Muy bien. ¿Qué hay comercial? ¿Sí? Porque esos que están atrás fueron combinaciones para mostrar el procedimiento, cómo funciona un codificador. En este caso, ¿qué existe comercialmente? Comercialmente existe el 74147, que se llama codificador de prioridad de decimal ABCD.
¿Qué significa prioridad? Prioridad es que el decodificador internamente le hace caso a la entrada que tenga mayor peso, ¿sí? En este caso, la que tiene mayor peso, ¿sí? Siempre van a ser las mayores. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Ah, bueno, y como vemos aquí, lo que tengo a la salida es el código BCD, pero invertido porque aquí tiene burbuja, ¿no? Eso significa que sale el código BCD invertido. Entonces, veamos la primera fila. La primera fila me dice que cuando yo tengo un 0 en el 9, pero ahorita ¿por qué es con 0? Porque en la entrada tengo burbuja, se me activan es con un 0. Que cuando yo tengo un 0 en la entrada 9, y no me importa qué tengo en las demás, puedo tener 1 o puedo tener 0. La salida es el 9 negado, porque tengo aquí burbujas, mire, el 9 negado. Este que está aquí de primero es el 9 negado. Si yo niego sería 1, 0, 0, 1. Ese es el 9, siendo A la más significativa. En la segunda línea me dice que si yo tengo el 0 en el 8, ¿sí? Si yo tengo el 0 en el 8, no me importa que tengo en estas, él va a funcionar en el 8. Tengo el 8 invertido. Por ejemplo, en esta que tengo aquí, en la fila número quinta. Entonces, si yo tengo el 0, ¿sí? Si yo tengo el 0 en el 5, ella me va a responder a ese 0, ¿sí? No importa que tengo aquí atrás. Aquí me sale el 5 invertido. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, él funciona dependiendo de dónde le coloque yo aquí el 0, que me sale a la salida. Pero siempre, siempre, él se llama de prioridad porque el 0 que esté en las líneas mayores, ¿sí? En las del 9, 8, 7, 6 subiendo, el primer 0 es que él hace caso, el dispositivo hace caso. Entonces dice, en caso de encontrarse varias entradas activas, codifica el que se encuentre en mayor posición, ¿sí? Y me sale el complemento de la representación binaria de la entrada que está activa, en este caso el complemento del BCD, ¿sí? Otro dispositivo que se consigue comercialmente es el codificador también de prioridad, el 74148, que es uno de 8 a 3 líneas, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, tiene una entrada de habilitación que se llama EI. Ella debe de estar en baja para que el dispositivo funcione, ¿sí? Y tiene por aquí unas salidas que se llama GS y E0. Y por aquí vemos, por lo menos GS, dice E0 cuando el dispositivo está habilitado y una o más de sus entradas está activa, ¿sí? Entonces, cuando el habilitador está funcionando y en una de las entradas tengo un 0, aquí se coloca un 0. Y la salida E0 dice salida para habilitar otro codificador de más vieja prioridad, ¿sí? Para yo conectarlo en cascada. Entonces, bueno, también tiene salidas habilitadas en bajo y entradas habilitadas en bajo. Entonces, por ejemplo, la primera línea es donde me dice a mí que si yo tengo el habilitador deshabilitado porque tengo un alto, no me importa que tengo en las entradas, las salidas siempre serán altas, ¿sí? O sea, están las salidas deshabilitadas. Y bueno, a partir de la fila 5, de la fila 3, perdón, es donde me dice qué pasa si yo tengo, donde yo empiezo a tener un bajo. En este caso, si yo tengo un bajo en el 7, en la I7, entonces la salida es el 7, pero el 7 negado, pero el 7 negado, porque 7 es 1, 1, 1, pero aquí me sale 0, 0, 0, o sea, el 7 negado. Por ejemplo, aquí en esta fila que está aquí, tengo el 1, el bajo lo tengo en el 4, entonces me debe salir el 4 negado, ¿sí? Entonces el 4 negado tendría 0, 0, 1. Aquí la A2 es la más significativa en este, ¿sí? Y tengo las salidas, esta salida es ese que me dice simplemente cuando está habilitado y tiene una de sus entradas activas, el GS, que eso me toma un bajo aquí donde está. Muy bien. Ajá. Aquí dice una anotación, en caso de encontrarse varias entradas activas, codifica el que se encuentre en mayor posición, tal cual el dispositivo pasado. Y a la salida tengo el complemento de la representación binaria de la entrada que esté activa, ¿sí? Recuerden, en este A2 es el más significativo, ¿sí? Tengo el decodificador, ¿sí? Es un dispositivo que hace el proceso contrario al codificador. En este caso, un circuito lógico que convierte un código binario de entrada en una sola salida, que corresponde a ese número de entrada. Tiene n entradas y 2 a la n salidas, ¿sí?
Entonces, aquí le colocamos un código binario y a la salida solo una se activa dependiendo de qué código tenga en la entrada, ¿sí? ¿Qué existe comercialmente? Comercialmente existe el 74138, que es un decodificador de 3 a 8 líneas, ¿sí? ¿Qué significa? Que dependiendo del código de entrada que yo tenga aquí, siendo A2 el más significativo, ¿sí? Dependiendo del código de entrada que yo tenga aquí, él me activa una sola salida. ¿Cómo me la activa? Colocando un 0. Eso lo puedo ver aquí en la tabla de la verdad, ¿sí? Y este señor tiene 3 habilitadores, 2 habilitadores activo en bajo y uno activo en alto. ¿Sí? Para que él funcione, los habilitadores tienen que estar habilitados, o sea, un 0 en 1, un 0 en E2 y un 1 en E3. Ajá, si yo por ejemplo coloco aquí en la entrada, coloco el código binario 4, ¿sí? Siendo A2 la más significativa, entonces en el O4 me sale un 0 y en las demás me sale un 1. ¿Sí? Podemos verlo aquí. Cuando yo coloque el 4, que es 1, 0, 0 es este que tengo aquí, ¿no? 1, 0, 0. Ah, no, tiene que estar el 4. Aquí este que tengo aquí. 1, 0, 0. Entonces me debe activar el 4. Por eso lo tengo aquí en L. ¿Sí? Recuerde, aquí la tabla me la puso de posición al revés, ¿no? A2 es la más significativa. Entonces me dice, se activa en bajo y solo una a la vez, ¿sí? Las salidas, dependiendo del código que yo tenga en la entrada, ¿no? Tengo otro decodificador, se llama el 74139. Es un decodificador que viene en un solo chip integrado y vienen dos, ¿sí? Vienen de 2 a 4 líneas y tiene un habilitador. ¿Sí? ¿Cómo funciona él? Pues dependiendo del código binario que yo tenga en la entrada, me activa una sola de las salidas. A su 1 es la más significativa. ¿Sí? 1 que van a utilizar ustedes bastante en los proyectos y en laboratorios digitales es el decodificador de BCD a 7 segmentos, ¿sí? Es el 7447, es un convertidor de código BCD a 7 segmentos, o sea, va de 4 a 7 líneas. Como ustedes ya saben, el 7 segmento tiene 7 segmentos, como su nombre lo indica. Entonces necesito 7 líneas para poder activarlo, ¿no? Este decodificador permite visualizar en un display 7 segmentos el dígito decimal correspondiente al BCD. También se le dicen circuitos driver, ¿no? Porque ellos a la salida, por ejemplo necesito conectar resistencias al display. En este caso la resistencia debe ser en el orden de los ohmios, se sugiere 150 ohmios, ¿sí? Tiene 3 entradas de control y tiene las entradas BCD, ¿sí? Y aquí están las salidas que va a cada segmento del display, el segmento A, el B, el C, el D, el F y el G, ¿sí? Y aquí está la asignación numérica que yo voy a obtener en el display 7 segmentos. Por supuesto, casi siempre lo utilizamos para código BCD, o sea, de 0 al 9, ¿sí? Pero aquí está el 9. Pero si yo, por ejemplo, coloco un código que no sea BCD, esto es lo que me sale aquí. Primero, si conecto el 10, me sale la C minúscula. Si conecto el 11, me sale esa C invertida. Si conecto el 4, me sale la U superior. Si conecto el 13, me sale la E. Si conecto el 14, me sale la S en un segmento. Y si conecto el 15, el display se me apaga, ¿no? Esta es la forma de conexión del display 7 segmentos, ¿sí? Deben de tener resistencias, ¿sí? Para limitar el consumo de corriente de los segmentos, porque los segmentos normalmente son dispositivos LED y como ustedes saben necesita una resistencia que limite la corriente, ¿no? Existen dos, existe el 7446 y el 7447, ¿no? El más popular es el 7447, ¿no? Ajá. Este es uno de los dispositivos que vamos a utilizar o que le vamos a dar nosotros alguna utilidad, ¿sí? En este caso lo vamos a utilizar como generación de funciones con los decodificadores, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el 138. Aquí dice, cada salida de un decodificador es activada únicamente con una combinación o valor específico de las entradas. Por lo tanto, en caso de que las salidas activas en alto, se puede sumar las señales de salida. En este caso, como el decodificador tiene salidas activas en bajo, yo no voy a utilizar una compuerta sumadora, voy a utilizar una compuerta NAND, ¿sí? Una compuerta universal NAND, ¿no? Entonces, aquí tengo estas funciones. Aquí yo me las transcribí y voy a utilizar el
38, ¿sí? Que es este, el circuito integrado. Voy a generar la función, una función que dependa de x, y, z, que sea el minitérmino 0, 2 y 5, y una función que se llame g, que dependa de x, y, z en el mismo orden de prioridad, y los minitérminos 2, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces mire cómo se hace en la función, ¿no? Conecto las entradas de la función, ¿sí? La más significativa, que es x, la conecto en el a su 2. La menos significativa, que es z, la conecto en el a su 0. Y la y, que es la intermedia, la conecto en a su 1. Los habilitadores deben estar habilitados, valga la redundancia. En el 3 voy a colocar un alto, en el 2 y en el 1 voy a colocar un 0. Esto significa la tierra, ¿sí? Y yo voy a sumar, pero como yo voy a sumar ceros, ¿sí? Yo sumo ceros con la compuerta NaN. Entonces, de mi salida del decodificador, del 0, fíjense que yo llamo O0 hasta O7, yo aquí le puse 0 al 7, ¿no? Se supone que es la salida O0, O1, O2 hasta O7. Yo voy a sumar el 0, el 2 y el 5, entonces mira, aquí tengo el 0, el 2 y el 5. Esos entran a la compuerta superior, que es mi función f. La compuerta inferior es mi función g, y ahí voy a sumar el 2, el 4, el 5, 6 y el 7. Entonces el 2 lo tomo igualmente de donde tomé el 2 de arriba. La llevo en la primera conexión. El 4, el 5, el 6 y el 7. Y ahí tengo la función g, ¿sí? Simplemente sumando las salidas del decodificador, ¿sí? Vamos a hacer aquí otro. Digo, con el 7438 genere las siguientes funciones, ¿sí? Entonces tengo dos funciones. Una que se llama h, que depende de ABC, y la otra que se llama g, que depende de CBA. Fíjese que no tienen las mismas variables, pero en distinto orden de prioridad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a dejar una como patrón. En este caso voy a dejar la ABC. Y la función g la voy a acomodar de la misma forma que ABC. Entonces lo voy a hacer aquí en el superior derecha. Yo tengo los mini términos para la función g. El 1, el 3, el 6 y el 7. Eso con las variables CBA, pero yo la quiero acomodar ABC. Entonces simplemente las acomodo. La fila A la acomodo aquí en la fila A, la fila B la acomodo en la fila B y la fila C en la fila C. Y tengo unos nuevos minitérminos. En este caso, el minitérmino 1 se me convirtió en el minitérmino 4. El minitérmino 3 se me convirtió en el minitérmino 6. El término 6 se me convirtió en el minitérmino 3 y el término 7 me quedó en 7. Entonces, esta función g, que tenía este orden, las variables, se me va a convertir en esta g con las variables ABC. Entonces tengo los ceros en 3, 4, 6 y 7. ¿Sí? Ya así me queda la función. Con los unos no hay problemas. Para los unos sumo. ¿Y cómo sumo? Con una NaN para la función h. ¿Sí? Recuerden, ¿cómo coloco las variables de la función? La A es la más significativa, la A la conecto en a su 2, la C es la menos significativa, la conecto en a su 0, y la B, que es la intermedia, la conecto en a su 1. ¿Sí? Habilito el decodificador colocando un 1 en E3 y un 0 en E2 y en E1. ¿Y qué voy a sumar? Sumo 1, 3 y 5. Entonces aquí mire, 1, 3 y 5. Son las líneas rojas que van a la compuerta NaN. Pero aquí me piden una función, me piden ceros, ¿sí? Y para los ceros utilizo una compuerta AND, una multiplicadora. ¿Qué va a entrar a la multiplicadora? El 3, el 4, el 6 y el 7. Entonces voy, el 3 lo saco de aquí arribita, el 4, el 6 y el 7. Entonces aquí tengo la función h y la función g. Entonces recuerden, si la función no tiene las mismas variables, pero en diferente posición, lo que hago es hacer mis nuevos minitérminos. En este caso maxitérminos, y los acomodo, y esa es la función que voy a colocar en el decodificador, ¿sí? Con un decodificador yo puedo conectar varias funciones. Muy bien, vamos a generar esta función que se llama f, que las variables son x, y, z. Las vamos a conectar esta función con estos dos decodificadores, ¿sí? Que es el 139. Entonces, ¿qué hacemos? Como cada uno acepta sino dos variables, ¿sí? O dos entradas, yo debo de conectarlos en cascada, ¿sí? ¿Cómo es la conexión en cascada? La conexión en cascada es de esta forma. Voy a utilizar el habilitador para la variable más significativa, que en este caso yo la llamé x. Entonces, esa variable x, cuando sea 0,
quiero que me habilite 1, en este caso me va a habilitar el superior. Y cuando sea 0, perdón, me va a activar el superior. Y cuando sea 1, me va a activar el inferior. Pero con 1 no se me activa, por eso debo de colocar una compuerta inversora, porque 1 me desactiva este, pero 1 negado es 0 para que me active este. Entonces, el de arriba va a quedar para los minitérminos 0 al 3. 0, 1, 2 y 3. Y el de abajo va a quedar para el 4, 5, 6 y 7. 4 en el 0, 5 en el 1, 6 en el 2 y 7 en el 3. ¿Sí? Las variables y, z las voy a colocar en las entradas en el mismo orden de prioridad. Como y es más significativa que la z, la y va a ir en el ASU 1 de ambos, línea roja, y el z, que es la menos significativa, va a ir en el ASU 0. ¿Sí? Y voy a sumar el 0 y el 1, que están en el primer decodificador. Mire, el 0 y el 1. Y el 4, 5 y 7 van a estar en el segundo decodificador. Aquí sería el 4, el 5, el 6 no lo conecto y el 7. Y van a ir a la compuerta AND. ¿Por qué AND? Porque son ceros. ¿Sí? Entonces esta es la forma de conectarlos en cascada cuando yo tengo una función, ¿sí? En este caso que necesite más entradas. Por eso yo conecto con uno solo no puedo, sino tengo que conectar los dos y la más significativa, con las más significativas selecciono uno o el otro. ¿Sí? Esto que hicimos aquí con el 139 también se puede hacer con este señor, con el 138. Si yo quiero, por ejemplo, una función de 4 variables, si yo quiero una función de 4 variables, yo conecto dos decodificadores, 138, y uno de los habilitadores lo utilizo para habilitar uno que estaría de 0 al 7, y utilizo el otro con otra de la compuerta de otra de la entrada habilitadora para que sea del 8 al 15, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con otro tipo de circuitos integrados funcionales que se llaman multiplexor, conocidos como MUX. Dice, un MUX es un circuito lógico que dependiendo de las entradas de selección canaliza una de sus varias entradas hacia su salida de datos. Por eso se le dice que él es un selector de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos un diagrama simplificado, ¿sí? En este caso tengo dos entradas y tengo un selector. El selector puede ser 0 o 1. Si el selector es 0, él agarra lo que está en 0 y lo pasa para la salida. Y si el selector es 1, agarra lo que está en 1 y lo pasa hasta la salida. ¿Sí? Por eso dicen que es un selector de datos. Entonces, dependiendo de los varios datos que yo tenga en la entrada, me canaliza un solo dato a la salida. ¿Sí? Particularmente, ellos tienen un habilitador y tienen el código de selección. ¿Sí? Aquí esto es un diagrama genérico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se ve una mejor visualización, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 4 entradas, ¿sí? ¿Cuántas líneas de selección voy a tener? 2, porque con 2 bits yo puedo contar de 0 al 3, ¿sí? De 0 al 3. Y me pasa lo que tengo en la entrada a la salida. Por ejemplo, si yo tengo aquí en la entrada el código 2, él agarra lo que están 2. ¿Qué están 2? 11, 23, 44, 2, 34, 5, 5, 6. Lo pasa a la salida. Entonces, dependiendo del código de selección, él pasa lo que está en la entrada a la salida. Por eso se le dice selector de datos, ¿no? ¿Qué tengo comercialmente? Comercialmente está el 74151, que dice, es un multiplexor que tiene una entrada de habilitación activa en bajo y ofrece salidas normales e invertidas, ¿no? Yo siempre voy a utilizar la salida normal. Tiene 3 entradas de selección, las cuales seleccionan una entrada de datos, en este caso del dato 0 al dato 7, para pasar hacia la salida. Cuando el MUX es deshabilitado, la salida es 0 independientemente del código de entrada de selección, ¿sí? Entonces, él funciona muy fácil su funcionamiento. Dependiendo del código binario que yo tenga aquí, él selecciona, ¿sí? El número binario que yo tengo aquí, él selecciona esa entrada de datos y la pasa a la salida, ¿sí? Y tiene un habilitador activo en bajo. Por eso se le dice selector de datos. Y por supuesto el integrado tiene su B sub C polarización pin 16 y tierra pin 8. Muy bien. Tengo otro, que es el 74153, que son 4 selectores. Estos son son 2 selectores, perdón, dos multiplexores, 2 MUX, ¿sí? Cada uno es independiente, tiene su habilitador independiente, en este caso pin 1 y pin 15, y dependiendo del código binario que yo tenga en la entrada, selecciona uno
los 4 datos para pasarlo a la salida A o a la salida B. En este caso, si tengo, por ejemplo, el 1, 1, 1, 1 es 3, entonces me selecciona lo que está aquí en el pin 3. Me lo pasa a ZA y selecciona lo que está en el pin 3 y lo pasa a ZB, siempre y cuando el MUX esté habilitado. En EA tenga un 0 y en EB tenga un 0, tenga ambas habilitadores. ¿Sí? Hay otro que es el 7457 o el 7458, que es un bus cuádruple de 2 entradas. Este es un circuito integrado muy útil que contiene 4 multiplexores de 2 entradas. ¿Sí? Por ejemplo, tiene una sola entrada de selección, que puede ser 0 o 1. Si es 0, me selecciona lo que está en 0. En 0A y lo pasa a ZA. En 0B y lo pasa a ZB. En 0C y lo pasa a ZC. Y en 0D y lo pasa a ZD. Y si es 1, entonces pasa lo que está en 1A a ZA, en 1B a ZB, en 1C a ZC y en 1D a ZD. Y tiene un habilitador que me los habilita todos al mismo tiempo. Si es 0 está habilitado y funciona. Si es 1 no está habilitado. No funciona. ¿Sí? ¿Para qué utilizamos los MUX? Los MUX los utilizamos también para hacer funciones. Dice, se usan para implementar funciones lógicas de manera directa. De la tabla de la verdad, las entradas de selección se emplean como variables lógicas y cada entrada de datos se conecta de manera permanente a un alto o un bajo, según sea necesario para satisfacer la tabla de la verdad. Veamos cómo es. Por ejemplo, tengo este. ¿Sí? Dice, conecte el 151 de manera que se genere la tabla de la verdad que se muestra. Entonces está la tabla de la verdad. Dice que para el 0 me da 1, para el 1, 0, para el 2, 0. Sí, aquí está la tabla de la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es conectar. Si es 1, si para, por ejemplo, las entradas X, Y, Z, que son las variables de la función, las conectamos como entradas del MUX. En este caso, C es la más significativa. Entonces, por eso en C conecto X, en Z conecto A y la intermedia la conecto en B. ¿Sí? Y este 1 que está aquí o este 0 los conecto aquí en la entrada de datos. En el dato 0 conecto lo que vale la función en el minitérmino 0. En el dato 1 lo que vale la función en el minitérmino 1. En el minitérmino 4, en el data 4 lo que sale en el minitérmino 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Así lo tengo, mira, así me quedaría como está aquí del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Qué conecto en 1? Lo conecto a través de una resistencia para garantizar un 1. Conecto en el minitérmino 0 el dato 0, mire, dato 0. ¿Qué más conecto en 1? El dato 3, aquí tengo, mire, de 3. ¿Qué más conecto en 1? El dato 5 y 6, mire, el 5 y el 6. Y los demás los conecto en 0. Los demás, entonces los interconecto y lo pongo en tierra. Pero también yo pudiese poner directamente el 1 y el 0. ¿Sí? Y la salida la tengo en la salida que no está negada. En este caso, en el pin 5 en la Y. Ajá, entonces vamos a hacer este que está aquí. Dice, genere la función que se muestra a continuación con el MUX 8 a 1. Entonces fíjese que tengo 8 entradas, ese MUX, y tiene una salida. Pero yo tengo 3 entradas de selección. Entonces, necesita 3 entradas de selección. Pero mi función es de 4 variables. Veamos cómo lo conectamos. Sí, aquí lo tengo. Este es el MUX. Entonces, mire, vamos a acomodar esta tabla de la verdad, que es de ABC, donde A es la más significativa. La A la vamos a colocar del lado izquierdo, ¿sí? A0 y A1. Y las otras 3 variables, que es B, C, D, en todas sus combinaciones, las vamos a conectar aquí en la primera fila. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Y vamos a colocar los minitérminos. En este caso, A, B, C, 0, 0, 0 es minitérmino 0. Este sería el minitérmino 1, este el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Abajo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y lleno la cuadrícula que corresponda. En este caso el minitérmino 0, este. Minitérmino 2, este. El 3, este. El 7, el último. El 8, el primero de abajo. El 13 y el 15. Los demás, que no es 1, es 0. Entonces los demás son 0. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Dependiendo de A, voy a seleccionar qué voy a colocar yo en la entrada de datos. ¿Sí? Entonces, fíjese que para el dato 0, que es este, yo siempre voy a conectar un 1. Para el dato 1, siempre voy a conectar un 0. Para el dato 2, me dice que si A es 0, voy a conectar 1. Y si A es 1, voy a conectar 0. Parece que voy a conectar A negado. En el 3 está pasando lo mismo. En el 4, 0, 0. En el 5, si es 0, conecto 0. Y si es 1, conecto 1. Parece que voy a conectando. En el 5 conecto A.
En el 6 conecto 0 y en el 7 conecto 1. Eso me queda de esta siguiente forma. 1, 1, 1, 1. Cuando los dos que son ceros, los tres que son ceros, conecto siempre 0. Y en este que está aquí, fíjese que vimos hace rato que cuando A es 0 sale 1 y cuando A es 1 sale 0. Estos dos cumplen lo mismo, sería con respecto a sería A negado. Y aquí mismo conecto A, ¿sí? Y esta sería la conexión, ¿sí? Las tres entradas que yo coloqué arriba aquí, que son B, C, D, las coloco en la entrada de selección aquí, siendo B el más significativo, por eso lo conecto aquí, B, C, D, y D el menos significativo, ¿sí? Ajá, y en la entrada de datos conecto, el dato 0 conecto un alto, mire, el dato 0 conecto un alto, conecto B sub CC, en el dato 1 conecto un 0, en el dato 1 conecto un 0, aquí está por aquí abajo tierra. En el dato 2 y 3 conecto A negado, entonces el A, la variable A, la paso por una compuerta y la conecto en el 2 y en el 3. En el 4 un 0, en el 4 un 0, viene para acá para abajo. En el 5 conecto directamente A, entonces el A entra directamente al 5. Y en el 6 y en el 7, en el 6 entra 0 y en el 7 entra 1. En el 6 entra 0 y en el 7 entra 1. ¿Sí? Entonces aquí tengo la función f. Fíjense que la variable más significativa es la que de alguna forma vamos a introducir por los datos, por la entrada de datos. Las otras tres variables es la selección y la salida la tengo en z. ¿Sí? Y aquí está la tarea que vamos a hacer con el MUX, ¿sí? Vamos a generar esta función, que le doy los ceros de esta función, y les doy las variables x, y, z. Entonces recuerden, como el MUX solamente tiene tres entradas, voy a utilizar la x para introducirla por la entrada de datos. La y, z, w entran por la entrada ABC, recuerden que esa es la más significativa, y el habilitador lo coloco un alto, ¿sí? Y aquí está, está lo contrario, los multiplexores, que son los de multiplexores, que es algo contrario. Tengo una sola entrada de datos y dependiendo de la selección lo llevo a una de las varias salidas que hay. Por lo menos si es la entrada de 0, 0, este dato que está aquí lo paso para el 0, 0. Si es 0, 1, este dato que está aquí lo paso para el 0, 1. Si es 1, 0, que es el 2, este dato que está aquí lo paso para el 2. Y si aquí es 1, 1, que es 3, este dato lo paso para el 3.